yo reitero lo que expresé en el primer debate y es que es lamentable que en la discusión de un proyecto de estas dimensiones no analicemos de fondo las implicaciones que tiene aprobar un endeudamiento por más de 9 billones de pesos para que la administración distrital, en este caso encabezada por la doctora Claudia López, continúe con la fracasada política de la privatización del transporte público. Porque básicamente para esto es que son estos recursos, para lograr financiar la concesión que se quiere contratar para construir la segunda línea de metro, y la concesión es el modelo que se ha implementado en Bogotá para adelantar esta política de privatización del transporte público. Una decisión que además es inconveniente, por un lado porque va a ser más costosa para la ciudad. En medio de las discusiones que hemos tenido al respecto, el gerente de la empresa Metro no me quiso contestar por escrito cuáles eran los costos comparativos entre una concesión y hacer este proyecto a través de un contrato de obra pública. Se lo pregunté, pero no me lo quiso contestar. Pero en la reunión que tuvimos en su oficina con el concejal Martín Rivera, al vicepresidente financiero de la empresa Metro le tocó reconocer que la concesión, la construcción del proyecto de la segunda línea de metro, mediante la modalidad de concesión, sería alrededor de 2 o 3 billones de pesos más costosa que si se hiciera a través de otro modelo como el de la obra pública, es decir, sin continuar esta política de privatización. Pero no solamente va a ser más costosa la construcción, también va a ser más costoso la operación de esa segunda línea de metro. Porque yo vuelvo y repito, como sucede en el modelo Transmilenio, cuando la operación es concesionada, ese concesionario no solamente nos cobra lo que vale la operación, los costos reales, sino también nos cobra la ganancia, la utilidad que le quiera sacar de esa operación, y eso hace que la operación sea más costosa que si se hace a través de un operador público. Es realmente grave lo que se está haciendo en la práctica, colegas, o lo que ustedes van a hacer con su voto positivo a este proyecto, es profundizar el modelo Transmilenio que tantos daños le ha hecho a esta ciudad. Y no es cierto, colegas, que toque hacerlo así, que no exista otra alternativa. Eso también es un argumento mentiroso, falaz. Entonces, ¿por qué, vuelvo y pregunto, tenemos que autorizar este cupo de endeudamiento por 9.4 billones de pesos? Si fuera cierto ese argumento que se ha esbozado a favor de la concesión, el privado sería el que ponga esos 9.4 billones de pesos y después lo recuperará con los ingresos que provengan del convenio de cofinanciación que suscribió el distrito con la nación, pero no pone esa plata. Entonces, como no pone esa plata y durante los años de inversión del proyecto los recursos de la nación y del distrito no alcanzan para pagarle al concesionario lo que se requiere, ese hueco se llena con endeudamiento, con recursos públicos, que es el cupo de endeudamiento que está pidiendo la empresa Metro. Entonces, ese argumento, repito, es contradictorio y repito, la falsedad está demostrada con el cupo de endeudamiento que se está discutiendo en este Consejo de Bogotá. Lo otro que nos dicen es que si se hiciera por obra pública, no tendríamos los 16 billones de pesos en el bolsillo para pagar las inversiones que se requieren para construir la segunda línea de metro. Entonces, que tendríamos que endeudarnos. Y eso es cierto. Si nosotros lo hiciéramos por obra pública, la empresa Metro tendría que endeudarse por un monto superior a los 9.4 billones de pesos. En eso coincidimos, señor gerente de la empresa Metro. En lo que no coincidimos es en decir que a través de la concesión la empresa Metro no tendría que endeudarse en un monto grande, porque además de esta plata que se está pidiendo por cupo de endeudamiento, la empresa Metro va a tener que endeudarse con el concesionario, porque así lo señala el modelo de remuneración del proyecto, colegas. El modelo de remuneración señala que por un lado se le va a pagar el concesionario con plata en efectivo, son más o menos 11 billones de pesos que se le giraría en efectivo, pero lo que falta para poder completar los recursos que se requieren se van a hacer a través de un endeudamiento entre la empresa Metro y el concesionario. La empresa Metro le va a entregar o le va a pagar al concesionario con papeles, con títulos de pago por ejecución o también con los certificados de obra
que están contemplados en el modelo de remuneración y esos papeles son una forma de deuda. La empresa Metro le entrega al concesionario ese papel y ese papel es como una especie de pagaré. Ese papel dice cuál es el monto que representa ese papel y ese monto cómo se va a actualizar con unas tasas de interés. Y las tasas de interés de lo proyectado en el modelo de financiación son supremamente altas. Yo quiero llamarle la atención sobre esto. Estamos hablando de tasas efectivo anual que rondan entre el 18 y el 24%. 18 y 24%. Eso es supremamente alto, colegas. Y esos son los intereses que les va a garantizar la empresa Metro al concesionario, con un enorme riesgo de arbitraje financiero. ¿Qué significa esto, concejal Marisol? Que la empresa Metro le entrega el papel al concesionario con una tasa garantizada del 20%, el concesionario se va con ese papel al sistema financiero, nacional o internacional, y le dice, mire, yo tengo este papel que garantiza que yo le voy a pagar, y saca un préstamo no por el 20% de interés, sino por el 18% o el 16%. Esa diferencia entre intereses que vaya a obtener el concesionario y los intereses que le va a pagar la empresa Metro, pues se lo queda también como ganancia, haciendo lo que se conoce como un arbitraje, cuando no sería necesario. Porque si se hiciera por obra pública, pues en la empresa Metro va directamente al sistema financiero, no tiene que pasar por el peaje del concesionario y de esa forma los costos financieros serían mucho menores. Por eso, colegas, es que la empresa Metro me reconoció a mí que hacer este proyecto a través de un modelo de obra pública sería menos costoso que si se hace a través de este modelo de concesión. Y al final, entonces, el único argumento a favor de la concesión que les queda es el llamado riesgo interfaz, que si se hace a través de obra pública sería muy riesgoso por los sobrecostos o las demoras que podría tener el proyecto. Y nos ponen algunos ejemplos de proyectos de obra pública que han tenido esos problemas. Bueno, pues yo les pongo los otros ejemplos. Yo le pregunto al señor secretario de Hacienda, que antes de ser secretario estudió muy bien lo de las concesiones 4G. ¿Le parece muy bien cómo resultaron las concesiones 4G? No hubo sobrecostos, no hubo prórrogas. Y vuelvo, reitero el argumento que di en el primer debate. Uno de los logros que mostró el expresidente Iván Duque cuando salía de la presidencia era haber solucionado el problema de las 4G que estaban estancadas, según él, cuando llegó al gobierno. ¿Saben cómo lo resolvió? Tuvo que aumentar el tope de vigencias futuras, es decir, de recursos públicos, en 15 billones de pesos. Repito la cifra, 15 billones de pesos tuvo que aumentar el tope de vigencias futuras para esos proyectos. ¿Y esos no son sobrecostos, colegas, de 15 billones de pesos? ¿Esos no son problemas de las concesiones? Pues claro que lo son. No es cierto que mediante un modelo de concesión se vayan a tener medios riesgos de estos que llaman riesgos de interfaz que en el modelo de operación pública. Y digo otra vez lo que dije en el primer debate. Si es por concesión el proyecto, la operación va a ser mucho más costosa. ¿Cuánto le va a sacar de utilidad el concesionario a la operación? Es que en el transporte público el distrito debería hacer los esfuerzos para remunerar solamente los costos reales de la operación. ¿Cuánto cuestan los combustibles en Transmilenio o cuánto cuesta la energía eléctrica con la que se tenga que mover los trenes en el metro? ¿Y cuánto cuesta la nómina de los trabajadores? Bueno, y todos los costos de operación, pero que no sea un consorcio, un oligopolio, un monopolio termine usufructuando ganancias de esa operación, porque eso es supremamente costoso para el distrito, como lo demuestra el caso del modelo Transmilenio, pero no. Aquí se va a insistir en el mismo modelo para que un consorcio controlado por capital extranjero se quede con grandes utilidades de esa operación. Y repito, colegas, con esta votación, con la aprobación que ustedes van a dar de este cupo de endeudamiento, pues siguen poniéndose como la excepción a nivel mundial de cómo debe funcionar un sistema de transporte. No es cierto
que la regla general con la que funcionen los sistemas de transporte en el mundo, ni siquiera los sistemas de metro, sea a través de la operación privada. No es cierto, repito la cifra. Un estudio del año 2020 de la Universidad de Córdoba en Argentina analizó 187 sistemas de metros en el mundo. De esos 187, el 84%, 8 de cada 10, son sistemas operados de manera pública. 14%, solo 14 de cada 10 están privatizados. Entonces ustedes se ponen ese del lado de la excepción a la regla. Yo por eso les decía que ustedes junto con la alcaldesa Claudia López y el secretario de Hacienda y el gerente de la empresa Metro le envíen una carta a las autoridades de Nueva York, de Londres, de las principales ciudades europeas y les digan, miren, ustedes son unos idiotas, la única forma y la mejor forma de hacer metros en el mundo es a través de la concesión y ustedes llevan equivocados 50 o 30 años que están haciendo esa operación a través de empresas públicas. Porque se ponen del lado de la excepción y en donde han tenido muchos problemas estos sistemas privatizados. Y recuerden el caso del Metro de Londres, ahora que se habla tanto del funeral de la reina. Pues en Londres la Cámara de los Comunes hizo un estudio de cuáles fueron las ganancias de la desprivatización del metro subterráneo y esas ganancias en una década fueron alrededor de 2.500 millones de libras esterlinas, colegas. Eso fue lo que se ahorraron cuando en Londres desprivatizaron el metro subterráneo. Entonces, como conclusión, presidente, esto es absolutamente inconveniente y entonces vamos a esperar qué dice el presidente Petro. Porque el presidente Petro ya le dijo que sí a la primera línea del metro, cuando antes decía que era muy fácil tumbarla. Y durante mucho tiempo en campaña criticó las concesiones, aunque él como alcalde promovió muchas concesiones del transporte público, el alcalde de las APPs, le decíamos. Bueno, ahora tiene en sus manos definir qué va a pasar con la segunda línea de metro. Algunos colegas dicen, no, yo creo que le va a echar para atrás. Yo no creo. Petro es más de lo mismo en materia de concesión y privatización del transporte público y va a continuar en alianza con Claudia López con esta fracasada política de la privatización. Muchas gracias, señor presidente.